Qué bueno saludarlos una vez más. Buenas noches a todos. Acá estamos una vez más teniendo un tiempo con ustedes para compartir sobre algún pensamiento importante, alguna enseñanza, algo que nos permita poder mejorar nuestra calidad de vida y poder avanzar en esta vida de fe que muchos tenemos hacia adelante. Así que bueno, les envío un saludo grande a todos los que se están conectando en este momento. Me gustaría que me puedan dejar un mensajito ahí, que me cuenten de dónde están conectándose en esta hora, en este live de Instagram. Digo que este es un live de Instagram, no porque ustedes lo sepan, porque justamente están allí, pero es para que aquellos que vean luego este video por YouTube sepan que estamos transmitiendo por Instagram, que siempre lo hacemos. Cada domingo a las 21 horas estamos aquí para compartir un tiempo con todos ustedes. Un tiempo que nos permita poder crecer en madurez espiritual y así poder avanzar en esta vida sin grandes sobresaltos y poder tener una vida en paz y en prosperidad. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están entrando. Bueno, ahí está Daniel y Moni. Bienvenida Moni también, así de Mar del Tuyú. Bueno, bienvenida a mi familia también que está entrando. También ahí está Patricia y Aníbal, con los quienes hoy junto con Silvia también compartimos un día de comunión hermoso aquí en casa. Así que bueno, gracias a todos por participar, por estar. Recuerden, este video más tarde va a estar también en YouTube. Lo van a poder volver a ver, compartir, dejar algún comentario allí en el video. Y bueno, hacer que esta palabra que hoy vamos a ver corra. Saben que hoy no le puse título, realmente no se me ocurrió un título para poner el mensaje, ni siquiera tengo un bosquejo escrito, nada preparado, o sea, sí preparado, pero no algo armado, digamos, sino tengo claro lo que quiero compartirles en esta noche. Todos aquellos que me vienen viendo y que han visto la semana pasada cuando hemos estado, compartiendo también, recuerden que la semana pasada le hablé de la sabiduría necesaria para vivir en paz y prosperar en todo sentido, así se llamaba el mensaje de la semana pasada. Y quiero continuar en esta línea de pensamiento o de reflexión, más que nada enfocarnos en este punto. Y hablábamos la semana pasada de que la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir una vida de paz y para vivir una vida próspera en todo sentido es poder oír y poder guardar y poder vivir todas aquellas enseñanzas que Jesús nos dejó cuando caminó por la tierra, entendiendo que es la máxima autoridad de sabiduría, el mayor representante de sabiduría que hemos tenido pisando aquí en la tierra, porque era y sigue siendo el Hijo de Dios que dejó, ¿sí?, su lugar de privilegio al lado del Padre, su lugar de gloria, y decidió junto con el Padre venir aquí a la tierra a expresarnos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos y de su creación, y así poder vivir obedeciéndole en todo sentido, que eso es lo que realmente a nosotros nos trae una vida de paz, de prosperidad, en todo sentido, de plenitud. Y es por eso que quiero continuar en esta línea, y tal vez aquellos que me conocen, que ya saben cómo enseño, cómo predico, por ahí les parezca que es algo muy sencillo lo que voy a compartir esta noche, pero saben que en la sencillez de las palabras de Jesús, en la sencillez de las enseñanzas de Jesús, es donde nosotros encontramos mayores tesoros de sabiduría. No quiero enredarme en montones de palabras y de tantas cosas que a veces nos deja sin entendimiento, sino que quiero ir a lo sencillo, a lo práctico. Quiero ir a aquellas cosas que realmente el Hijo de Dios nos habló y nos enseñó. Se habla realmente muy poco de las enseñanzas de Jesús, no se comparten muy seguido, no escucho gente compartiendo las enseñanzas de Jesús. Bueno, se habla de muchas cosas que también son interesantes, son edificantes, todo nos sirve para bien si realmente lo tomamos con un corazón de querer aprender, de querer crecer, pero es importante volver a repasar y a ver las enseñanzas de Jesús. Entonces en esta noche quiero seguir en esta línea de pensamiento y junto con ustedes en los próximos fines de semana, en los próximos domingos que vayamos reuniéndonos, poder ir mirando juntos diferentes enseñanzas que Jesús dio, que algunos tal vez nunca las vieron, otros tal vez las vieron pero no la entendieron, otros las vieron y la empezaron a poner por práctica y en algún momento dejaron de hacerlo. Hay una variedad de personas, de reacciones de las personas ante las enseñanzas de Jesús. Y es por eso que esta noche quiero tomar una de las que es muy importante y que
está conectada prácticamente con nuestro propósito eterno, está conectada con nuestra razón de vivir, está conectado con aquello para lo que realmente fuimos creados y diseñados por Dios. Todos nosotros fuimos diseñados por Dios para algo específico, y cuando nos vamos de diseño es cuando la vida no nos funciona, es cuando las cosas no fluyen, es cuando las cosas no ocurren, y es cuando nos metemos en problemas, como decíamos la semana pasada. Entonces, sin más preámbulo, voy a saludar, bueno, creo que está ahí, me está saludando Silvia. Buenas noches, Silvia, que estuvo aquí con nosotros. ¿Quién más está entrando? A ver, Ethel, bienvenida Ethel. Robert Guerrero, bienvenido. Estoy viendo a ver quién está conectado en esta noche. Bueno, allá también a la gente de Marte, yo ya saludé. Así que bueno, un gusto que estén todos. Aquí me estoy tomando un poquito de té para la garganta. Muy bien, vamos a avanzar. Le voy a pedir a mi familia que me está escuchando que cuando me falten más o menos 5 minutos para la hora, que me avise, porque no tengo acá un reloj, no puedo ver, así que me avise cuando me falte 5 minutos, porque si no, Instagram nos saca del aire, como dicen, ¿no? En la tele. Pero bueno, acá estamos. Nos saca de este ecosistema de internet. Vamos a avanzar. Yo una de las palabras que quiero compartir en esta noche me parece que es sumamente importante, vuelvo a decir, porque está conectada con el propósito eterno, que está conectada con lo que Cristo quiere para nosotros, y es en el lugar donde muchas veces nosotros no aprobamos esta materia. Muchas veces esta materia no la aprobamos, muchas veces, como en la escuela, esta materia la llevamos, la tenemos previa a rendir de hace mucho tiempo y no nos damos cuenta y creemos que de repente son otras cuestiones que nos pasan, por eso tal vez algunas cosas de la vida no nos funcionan, y bueno, y vamos buscando, ¿sí?, las respuestas mágicas, los amuletos, las muletas, donde apoyarnos, en donde confiar para ver si las cosas van a cambiar, y a lo largo del tiempo, como decía Jesús, todos aquellos que edifican sobre aquellas cosas que no son sus palabras, son todos aquellos que edifican sobre, o sea, nunca escucharon o nunca le prestaban atención, nunca pusieron por obra lo que él enseñó, tarde o temprano todo se le cae, y dice Jesús que esa persona vive en gran ruina. Y por eso es que quiero repasar junto con ustedes las palabras de Jesús. Hay algo muy importante que el apóstol Pablo dice, lo resalta en muchas de sus cartas. Para aquellos que de repente me escuchan por primera vez, o para aquellos que tal vez no son cristianos, nunca decidieron ser cristianos, o tal vez ni siquiera creen en Dios, quiero decirles que la Biblia, como todos conocemos, es un conjunto de libros y de cartas, y específicamente el apóstol Pablo, que fue el hombre que Dios utilizó para llevar la noticia de Cristo y el Evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo, este hombre escribió muchas cartas. Muchas de ellas, la mayoría de ellas están en este libro que le llamamos la Biblia, que los hombres crearon y le dijeron se llama Biblia. Y allí él habló y le mandaba cartas a las diferentes iglesias que él iba fundando a medida que él iba andando por diferentes regiones. Y una de esas cartas, en muchas cartas él hace referencia justamente a tener en cuenta, ¿sí?, las palabras de Jesús. Y en una, hay muchas, ¿no?, en Filipenses, en Colosenses, pero por ejemplo en Filipenses, en un momento, en Colosenses 3, capítulo 3, Pablo se dedica a escribir acerca de la necesidad de dejar de atrás una vieja vida antes de conocer a Cristo, o antes de aceptar el mensaje de Cristo, antes de aceptar el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas, y vivir una nueva vida que tiene como consecuencia frutos diferentes al anterior. Siempre nuestra fe no se mide por cuánto nosotros creemos, nuestra fe no se mide por cuánto nosotros sabemos, nuestra fe no se mide por cuánta experiencia tengamos con el Señor o con diferentes cuestiones. Nuestra fe, nuestra vida de fe, se mide por los frutos. Y esos frutos son aquellos que se manifiestan de una vieja manera de vivir o de una nueva manera de vivir. No hay mucho más que buscar, no hay mucho más que mirar, no hay mucho más que observar. Y Pablo en Colosenses, justamente Colosenses 3, va hablando de la vieja vida y de la nueva vida, y está hablando de qué debemos dejar. Y no le voy a leer toda esta parte, léanla a ustedes, a ustedes se la dejo como tarea, pero él va diciendo, ¿no?,
distintas prácticas que nosotros tuvimos en la vieja vida antes de conocer a Cristo, antes de aceptar el gobierno de Cristo, que hoy ya son frutos que el Padre no espera de nosotros. Son frutos agrios, son frutos amargos, son frutos que Dios rechaza, no es lo que espera de nosotros. Y Pablo dice que ya debemos dejar atrás esa forma de vivir con esos frutos, los frutos que nacen de la naturaleza caída, de la naturaleza del pecado que nosotros tenemos. Y nos pide Pablo, nos dice que Dios Padre ahora está esperando de nosotros otro tipo de fruto. Los frutos de una nueva vida transformada, una nueva vida renovada, totalmente diferente. La nueva vida que viene por parte de Dios a aquellos que han aceptado el gobierno de Cristo sobre su vida. Y cuando uno sigue leyendo, ¿sí? va avanzando en Colosenses capítulo 3, y un momento llega y dice... por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Acá empezamos a ver los frutos que el Padre espera a nosotros. Sean mutuamente tolerantes a los que hoy les falta al mundo. Y si sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto en que todos nos debemos relacionar es el amor. Y dice que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Está hablando que la paz de Cristo, dice, en todos ustedes gobierne la paz de Cristo. ¿En dónde? También en la comunión que tienen con la iglesia, porque habla de un solo cuerpo, habla de la iglesia. Acá hago un paréntesis, es imposible vivir como cristiano sin tener comunión con la iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno. No podemos separar la cabeza del cuerpo, el cuerpo y la cabeza van juntos, entonces no puedo yo vivir en paz con Dios si no tengo paz con la iglesia, pero eso para otro día. Y dice Pablo, a este punto quería llegar, dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Y acá está el punto de lo que hablábamos y lo que le estoy compartiendo ahora a aquellos que se están conectando en este momento. Bienvenido a todos los que están entrando. Estoy viendo, bueno, que de Villa Carlos Paz están entrando en este momento la familia Soria. Bienvenido Claudio Rodríguez, que acaba de entrar. Felipe, gracias por estar. Ale, Agustín, gracias por estar. Bienvenido a todos los que van entrando. Les decía, el consejo de este hombre que recorrió el mundo llevando el mensaje de Cristo era... necesitan cambiar de su forma de vivir, dejen de atrás la vieja naturaleza, dejen atrás la vieja vida y revístanse de esta nueva vida, vivan en esta nueva vida que Dios les da, que tiene todos estos frutos que al Padre le agradan, pero la forma de llegar a vivir estos frutos es que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Y es como hablábamos la semana pasada, la fuente de sabiduría que todos necesitamos observar, incorporar y vivir, son las enseñanzas de Jesús. Porque es el Hijo de Dios el que vino a decirnos cómo debíamos vivir para tener una vida de paz y prosperar en todo sentido. Entonces, Pablo toma este concepto tan importante para todos nosotros y nos dice la clave está en las palabras de Jesús. Que las palabras de Jesús abunden en sus corazones. Y esto es lo que le falta a una generación. Yo realmente soy una persona que tengo la función pastoral de hace muchos años. Algunos años todavía con el sistema religioso detrás de un púlpito, ¿no? Pero siempre visitando a la gente en las casas, estando pendiente de ellos, llamando por teléfono, viendo cómo están. Y después de mucho tiempo para acá, hace ya 13, 14 años, 15 años, compartiendo la vida con muchas personas, siendo no un pastor de púlpito ni de templo, sino ya alguien que recorre las casas, que está pendiente de la gente, que habla, que llama. Y siempre veo, la experiencia me dice, que la mayoría de los conflictos que la gente tiene, aquellos que decidieron seguir a Cristo, está en que no abundan en su corazón las palabras de Jesús. Algo tan simple y tan sencillo como esto. Los motivos son muchos, pero yo creo que uno de los principales motivos por los cuales la gente no tiene presente las palabras de Jesús, no abundan en su corazón, es que simplemente las toman como algo, ya sabido, o como algo muy sencillo. Queremos escuchar algo más poderoso, queremos escuchar algo que fuego, poder de Dios, queremos ver milagros, señales, queremos ver todo ese tipo de cosas, pero olvidamos de lo más importante, de que el Hijo de Dios vino a hablarnos y nos dijo cómo debíamos vivir. De hecho, Hebreos 2 dice, es necesario
que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Y lo que hemos oído, Pablo lo dice en el capítulo 1, que en los antiguos Dios habló por medio de los padres y los profetas, pero ahora no habló por el Hijo. Entonces lo que yo tengo que prestar atención y tener diligencia en prestar atención es en las palabras del Hijo. El Padre envió al Hijo a hablarnos. Y lamentablemente, la mayoría de las personas, el 99,9% de las personas que nos vienen con problemas a pedir un consejo, es porque no está teniendo presente las palabras de Jesús en ese problema que están viviendo. La pasan por alto. Pareciera que no fuera muy importante. Entonces, como le vengo diciendo de que arranqué, a aquellos que están entrando en este momento, bienvenidos a todos. María del Carmen, bienvenida. Bueno, veo ahí que alguien más está entrando, Loya, bueno, bienvenido. El nombre que no entiende, pero bienvenido. Todos los que están entrando, bienvenidos. Les digo, estamos tratando de vivir, o de intentando cambiar nuestra forma de vivir, sacando la sabiduría humana, terrenal que tenemos por la sabiduría de Cristo, que es la que realmente nos va a servir para tener una vida de paz y prosperar en todo sentido. Entonces, también en las cartas de Pablo lo podemos ver en Filipenses. También en Filipenses Pablo habla de que nosotros somos luminares del mundo. Pablo nos dice, por ejemplo, por lo tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, no solo en mi ausencia, sino también en mi presencia, ocúpese de la salvación con temor. Y sigue avanzando, y quiero llegar a este versículo, dice, hagan todo sin murmuración ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano con ustedes. Ahí me aclaran, es Gabriela, bienvenida Gabriela, de Rosario. Entonces, fíjense que acá volvemos a ver los frutos que el Padre está esperando de cada uno de nosotros. Los frutos que el Padre espera de los hijos de Dios es vivir como luminares en un mundo, en medio de una generación maligna y perversa, y la única forma de manifestar esa vida es siendo irreprensibles, siendo sencillos, siendo intachables. Pero todo esto, ¿de dónde proviene? Como dice más abajo, aferrados a la palabra de vida. Y la palabra de vida es Cristo. La palabra de vida es Cristo, y sus palabras son vida para nosotros, la que nos debemos aferrar. Por eso, después de toda esta introducción que le estoy haciendo, quiero ir a la palabra de vida, que hoy quiero compartirles, la sabiduría de Cristo, que hoy quiero compartirles, y se la voy a leer, pero pido por favor que cuando diga, voy a leer tal parábola de Jesús, no se vaya a otro lado, no se ponga a ver a Boca que está jugando ahora, ¿sí? No se vaya a ver otra cosa y decir, ya lo sé. No den por hecho algo, como que lo saben. Porque siempre puede haber algo más, siempre podemos aprender algo más de aquellas cosas que tal vez leímos por arriba y pensamos que las tenemos claras. Les voy a hablar una parábola que ni siquiera los discípulos la entendieron en lo primero, y luego Jesús en privado se los tuvo que enseñar. Los discípulos no la entendieron. De hecho, Jesús le dice, ¿ustedes tampoco la entienden y se las tengo que explicar? Como diciendo, caminan tanto tiempo conmigo, me escuchan todo el tiempo, están recibiendo mi sabiduría, y después de tanto tiempo que me escuchan hablar, ¿no entienden todavía lo que estoy diciendo? Entonces, si a ellos les costó entenderlo, ¿cuánto más nosotros si no le prestamos atención? Por eso te pido que no te vayas, te pido que escuches, que estés atento, porque te voy a hablar de la parábola del buen sembrador. Voy a decir, sí, ya la sé, el que tiene 4 tierras, tiró la semilla, pim, pum, pum, pam, y hasta me lo podés repetir de memoria, si sos un lector de la Biblia, de todo lo que dice Jesús ahí. Pero no te vayas, vamos a ver qué dice. Porque necesitamos profundizar en lo que él dice y a ver qué tesoros de sabiduría podemos sacar ahí para aplicarlo en nuestras vidas y tal vez para encontrar allí las deficiencias que tenemos en diferentes cuestiones de nuestra vida que por eso no nos va bien. Así que te pido por favor que leamos juntos conmigo. Yo leo Mateo, voy a leer Mateo capítulo 13. Esta parábola está en Mateo capítulo 13, está en Marcos 4, está en Lucas 8. Fíjense lo importante que era esta enseñanza de Jesús, que 3 de los 4 escritores de los evangelios lo tienen en cuenta, y lo escriben, y lo explican, y lo enseñan.
Por eso es muy importante que puedas oírlo, que lo podamos oír y que lo podamos analizar. Se la leo. Aquí tengo un chihuahua ladrándome, así que a ver si la familia me lo agarra, por favor. A ver, Lucía, que anda por ahí. Lucía, tu hijo está queriendo ladrar. Muy bien, vamos a leer la parábola del sembrador. Vamos a leer el capítulo 13 de Mateo. No voy a leer de Marcos, de Lucas. Después ustedes, si quieren, comparen las enseñanzas, que está bien importante hacerlo. Pero yo voy a leer Mateo 13 y le voy a leer de la versión contemporánea, la Reina Valera contemporánea. Dice: entonces aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él subió a una barca y se sentó, mientras que la gente quedó en la playa. Entonces le habló por parábola y les dijo lo siguiente: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde había mucha tierra, y pronto brotó, pero la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos, que oiga. Yo creo que todos tenemos oído, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el que tenga oídos, que oiga? Nunca te preguntaste el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué se está refiriendo Jesús? Porque supuestamente todos los seres humanos tenemos oído, ¿no? Él está diciendo el que pueda tener revelación de lo que yo estoy diciendo, que oiga. El que pueda oír con el oído del Espíritu, lo va a entender lo que estoy diciendo. Recuérdense cuando Pablo hablaba, ¿sí? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo está hablando no de los ojos estos y este oído, sino está hablando de lo que vemos espiritualmente hablando y lo que oímos espiritualmente hablando, que tiene que ver con la revelación que Dios nos da para entender los misterios del reino de Dios. Porque nosotros creemos que humanamente podemos entender todo lo que Dios dice, pero para nuestra mente humana son misterios. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo no pienso como vos pensás, mis caminos son más altos que tu camino, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y solamente podemos entender a Dios por revelación. Y revelación significa que se corre un velo y vos podés ver una verdad tal cual es, no como vos te parecía, sino como tal cual es. Por eso Jesús dice: el que tenga oídos, que oiga. Se van de ese lugar, se juntan los discípulos y le dicen: por favor, enseñanos esta parábola, no la entendemos. Y no está en Mateo, pero sí en Marcos está, que él le dice: pero todavía ustedes no entienden, o sea, también les tengo que explicar a ustedes la parábola, ¿cómo es que no la entienden? Y esto mismo creo que Jesús debe decir sentado en el trono hoy en día como el Cristo glorificado, cuando aquellos que decimos que somos sus seguidores, cometemos estos errores que la parábola dice y hacemos todo lo contrario que la parábola dice. O por lo contrario, afirmamos lo que la palabra dice con nuestras acciones. Y él dirá: no la entienden, siguen sin entenderla. 2000 años después, siguen sin entender lo que dije. Necesitamos luz en el entendimiento para poder vivir las palabras de Jesús. Recuerden, a los que recién se están enganchando, Pablo dijo que para dejar atrás la vieja vida que teníamos, con los frutos que tenía esa vida, y vivir la vida que a Dios le agrada, con los frutos que a Dios le agrada, para que podamos vivir en paz y prosperar en todo sentido, necesitamos que las palabras de Cristo estén en abundancia en nuestro corazón. Pero muchas veces las pasamos por alto. Tal vez no son tan importantes, no sé. Pero hoy vamos a ver algo que sí es importante. Jesús la explica. En el capítulo 13 de Mateo, verso 18, él la explica. Y dice: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, se malogra.
La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar frutos. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Quiero agregar lo que dice Mateo en este sentido también cuando le explica. Dice, el sembrador siembra la palabra, algunos son como el sembrado en el camino, en ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla viene Satanás y le arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como el sembrador entre las piedras, al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por la causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño y las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y obviamente los que son sembrados en buena tierra dan 30, 60 y 100 semillas por semilla sembrada. Fíjense la multiplicación ahí. Ahora, quiero aclarar algo importante en esto, porque nosotros leemos y decimos, sí, bueno, hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y no entiende y no, por favor, no minimicemos lo que estamos hablando. No generalicemos lo que estamos hablando, porque escucha la palabra de Dios, pero no, Jesús no dijo la palabra de Dios. Jesús dijo la palabra del reino. Es diferente. Es diferente ya leer esta escritura con un concepto diferente a ver qué es lo que se nos siembra. Porque Jesús dijo la palabra del reino, la enseñanza del reino. Si todavía no tenés claro lo que es el reino y su justicia de Dios, vas a estar detrás de las añadiduras, siempre. Por eso te recomiendo que puedas ver en mi canal de YouTube cuando hablo acerca del reino y hablo acerca de la justicia. Te va a servir muchísimo. Anda a mi canal de YouTube, ¿sí? Y velo. Lonzi Jorge vas a encontrar en mi canal de YouTube. En Convicciones Cristianas, que enseñé como todo un año, vas a encontrar esto. Ahora, él habla de la palabra del reino, y la palabra del reino significa lo que Jesús vino a decirnos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado para qué? Para gobernarnos, para quitarle el gobierno al yo y gobernarnos él. Para eso necesitamos un arrepentimiento, para eso necesitamos un cambio de dirección, para eso necesitamos un cambio de vida. Por eso que acá dice Jesús que hay 4 tipos de personas, 4 tipos de reacciones ante la palabra del reino. La palabra del reino no es muy divertida para algunos, no es qué poder de Dios, cuánto fuego, cuánta presencia, cuánto tremendo lo que Dios está haciendo. No, la palabra del reino es confrontativa. La palabra del reino apunta a tu yo. La palabra del reino apunta a la esencia de tu pecado. La palabra del reino apunta al gobierno de tu vida. La palabra del reino es ser atravesado por la cruz de Cristo. Es llevarte a la muerte, espiritualmente hablando, es llevarte a la muerte del yo. Renunciar a vos mismo. Por eso no todos reaccionan ante esa palabra. La palabra del reino viene a confrontar una vana manera de vivir. La palabra del reino viene a confrontar una forma de vida que no agrada a Dios. La palabra del reino viene a confrontar una vida basada en el egoísmo. La palabra del reino viene a confrontar una vida que se enfoca en todo lo que este mundo te propone. La palabra del reino viene a conectarte de vuelta con el gobierno del Padre para que puedas vivir conforme al propósito eterno de Dios, que es ser transformado a la imagen de su Hijo. Esa es la palabra del reino. Y no todos están dispuestos a oír la palabra del reino. Por la palabra del reino Jesucristo fue crucificado. Por la palabra del reino los apóstoles fueron mártires. Todos ellos murieron, salvo Juan, que murió de viejo, pero también fue como una especie de asesinato porque lo dejaron abandonar en una isla y que se muera allí. Todos murieron por causa de la palabra del reino. Pablo fue decapitado por causa de la palabra del reino. Y podría ser una extensa lista hasta el día de hoy
donde muchas personas en el mundo entero son perseguidos y son muertos por causa de la palabra del reino, por haber renunciado al gobierno de su yo y decir ya no vivo para mí, vivo para Cristo, vivo para el Padre. Por eso que no es lo mismo ser un creyente que un discípulo. El creyente busca a Dios para ver qué Dios le da. El discípulo decidió vivir para Dios, es muy diferente. El creyente, como escribí ayer, el creyente busca ambientes espirituales, trata de cruzar una puerta que lo desemboque en ambientes espirituales donde pueda disfrutar y buscar lo que está y encontrar lo que está buscando. En cambio, el discípulo no cruza una puerta que lo lleva a ambientes espirituales. El discípulo cruza la cruz para ser transformado por Dios a la imagen del Hijo. Entonces la palabra del reino viene, y aquí Jesús dice que hay 4 reacciones ante la palabra del reino. Y la primera reacción es no tenerla en cuenta. Dice, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hay mucha gente que no entiende la palabra del reino. No es que no la entiende porque no tenga la capacidad de entenderla. Porque es sencillo decir, bueno, ¿qué es la palabra del reino? Y dejar de gobernarme yo y dejar lo que Dios me gobierne. Quitarme del trono y que se siente en el trono de mi vida. No es tan complicado entenderlo. Lo que no entendemos es cómo funciona eso. Muchas veces no entiende la gente qué es el reino de Dios. ¿Qué es realmente la palabra del reino? ¿Qué es lo que significa el reino? Por eso siempre digo, dejen de preocuparse, dejen de afanarse, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y lo tenemos como algo, ya lo recitamos prácticamente, hasta seguramente tenemos algunos stickers para pegarlo en la heladera, y en tantos lugares sigue en el auto, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, deje de preocuparse. Pero como no sabemos qué buscar el reino y qué buscar la justicia, nos vamos detrás de la añadidura, y así no va. Entonces nosotros tenemos que entender qué es la palabra del reino, y como el que no entiende la palabra del reino, Satanás se le arrebata, se queda sin entendimiento. Cuando alguien se queda sin entendimiento de las palabras de Jesús, Satanás le arrebata la palabra y no van a tener frutos, los frutos que el Padre espera. Esa persona seguramente le va a ir muy mal en esta tierra. Yo digo algo, ¿cuánta gente hoy en día, al menos en el continente americano, ni hablar en el europeo, el Medio Oriente, donde todo comenzó, ni hablar en esos lugares donde hablar de Jesús, la gente sabe quién es Jesús, y de hecho muchas veces han hasta escuchado las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que lo rechace? Simplemente porque no entienden las palabras del reino. Y entonces, ¿qué ocurre? Satanás viene y roba esa palabra. No me voy a quedar mucho acá. Vamos a las otras. La segunda dice, el que oye la palabra, ¿sí? El que cayó entre piedras, es el que oye la palabra del reino estamos hablando, ¿sí? Y dice, en el momento la recibe con gozo, pero en su corazón dura poco porque tiene poca raíz, y al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, se malogra. El otro decía, tropieza. Yo he visto mucha gente tropezar con la palabra del reino. Al momento dice, ¡qué tremenda enseñanza, por Dios! Me rompiste la cabeza. Yo sé cuántas veces he escuchado gente que me dice, por lo que predico, lo que enseño, me dice, me rompiste la cabeza. No sabe, nunca lo había visto de esa manera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y hay un festejo y un gozo, que yo me gozo también cuando alguien de repente, no me gozo por mí, me gozo por la palabra misma, me gozo por Dios, por su obrar en la vida de las personas, que puedan ver algo que antes no lo veían. Qué maravilloso es que alguien pueda decir, tremendo, qué bueno, impresionante, wow, lo festejo. Comparto tu video en YouTube, comparto lo que vos estás diciendo en otro lado, que todos sepan, todos sepan lo que acaba de decir. Impresionante, qué palabra. Como muchos lo que seguían a Jesús. Jesús hacía famoso, lo que él hacía, recorría regiones, él se hacía famoso. Pero después muchos lo dejaron. Y hay mucha gente que recibe la palabra del reino, que sí la entiende, pero como la recibe con gozo, la recibe en su estado anímico, la recibe en toda la parte emocional, pero no la ve por revelación a lo que Jesús está enseñando, cuando llega el momento, tropieza. Cuando llega el momento, como dice aquí, dice, de la aflicción o la persecución por la palabra. Tropiezan.
Hay mucha gente que viven como ciclos en la vida que los vuelven a repetir. Vos lo ves aquí hoy, le hablas la palabra del reino, la reciben, empieza a generar algo en ellos, y vos decís, wow, qué tremendo cómo esta persona realmente está cambiando, es impresionante lo que Dios está haciendo con esta persona, qué bueno, pero lo ves después de un tiempo, y el ciclo, ¿sí?, empieza a subir, se empiezan a olvidar de lo que Dios dijo, y como se olvidan de lo que Dios dijo, comienzan las aflicciones, y la misma palabra que alguna vez dijiste que fue wow, gloriosa, esa palabra comienza a perseguirte. Y entonces, como la palabra te persigue, terminan tropezando donde toda la vida tropezaron, en la piedra angular, en Jesucristo. Cuando la gente tropieza y se cae y le va mal, es porque vive tropezando con la palabra de Jesucristo, vive tropezando con Cristo. Dice que Cristo es la piedra angular donde muchos han tropezado y caen. Vuelven a chocarse con esa piedra una y otra vez. Eligen diferentes caminos en la vida y dicen, no, haciendo esto me voy a ir bien, haciendo aquello me voy a ir bien, y seguimos desechando la palabra de Cristo que hemos escuchado, lo seguimos desechando a Él como el mejor y más sabio consejero que tenemos que tener en la vida. Entonces tarde o temprano volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Nunca escuchaste que dicen que hay mucha gente que tropieza con la misma piedra? Esa piedra es Cristo, es sus enseñanzas. Entonces, cuando vos recibís una palabra y no la vivís, solamente la recibiste en el plano de lo emocional, pero no pasa a tu intelecto, no pasa a la revelación de tu espíritu, tarde o temprano vienen las aflicciones y sobre todas las cosas sos perseguido por la misma palabra que oíste. Jesús le dijo a la gente de su época, si yo no les hubiese hablado, si yo no lo hubiese enseñado, ustedes no tendrían pecado, pero por cuanto ahora les he dicho lo que están haciendo, ahora tienen pecado porque lo saben. Entonces, si nosotros nunca hubiésemos escuchado la palabra de Cristo, nunca le hubiésemos prestado atención, no seríamos medidos por la palabra, pero todos somos medidos por la palabra que en algún momento la recibimos con gozo y dijimos, wow, qué tremenda revelación, qué palabra Dios, qué enseñanza. Somos medidos por esa palabra. Porque Dios no te da una palabra para que te emociones, Dios te da una palabra para que madures. Dios no te da una palabra para que vos te emociones y te manifiestes y te grites. No te da una palabra para eso. Dios te da una palabra para quebrantar el gobierno de tu yo y de la vieja manera de vivir y producir en vos los frutos del reino, los frutos de justicia que Dios espera en tu vida. Entonces, como no te dedicas a eso, ¿qué es lo que ocurre? Sos perseguido por la palabra, comienzan las aflicciones y tropezás en el mismo lugar de siempre, en Cristo. ¿Nunca escuchaste gente que dice, no, yo me acuerdo, sí, yo alguna vez en mi vida fui para la iglesia porque alguna vez me dijeron que tenía que ir? Y bueno, siempre la iglesia del templo, ¿no? Mal dicho, ¿no? Pero fui allá, me dijeron y oraron por mí y empezaron las cosas a cambiar y después dejé y bueno, ya acá estoy de vuelta, traigo los mismos problemas. Vuelven a tropezar con la misma piedra. Oh, yo me acuerdo que fui y me ministraron sobre los problemas matrimoniales que tenían, arreglamos las cosas que teníamos mal como matrimonio y seguimos avanzando, pero después no olvidamos esa palabra y volvimos a los conceptos anteriores que teníamos como forma de vida. ¿Y hoy cómo están? ¿A punto de separarnos o separados? Siempre tropiezan en el mismo lugar. Se tropieza con Cristo y su palabra. Sigue diciendo Jesús, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y leíamos en Marcos, lo habíamos leído en Marcos, permítanme que lo voy a leer. En Marcos decía, estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Estos son los afanes de la vida. Cuando hoy hablamos el reino de Dios, busca el reino de su justicia, anteriormente Jesús viene hablando de eso y dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? Cada día tendrá su propio afán. ¿No ven a los pájaros cómo le da mi Padre de comer? ¿No ven a las flores cómo las viste mi Padre? ¿Acaso mi Padre no te dará de comer y te vestirá mejor que ellos? ¿Valés más vos que un pájaro? No se afanen, no se preocupen. El apóstol Pablo en un momento dice, no se preocupen por las cosas de este mundo, desnudo viniste, desnudo te vas a ir. Más vale preocúpense por honrar a Dios con sus vidas, que para eso realmente ustedes están aquí en la tierra. Entonces vemos mucha gente que recibe la palabra y dice aquí que la oye la palabra, la oye y la recibe. Pero tarde o temprano se empiezan a desviar de las preocupaciones que todos tenemos.
¿O ustedes se piensan que yo no tengo preocupaciones como ustedes? Yo tengo preocupaciones como ustedes. Todos tenemos preocupaciones. Todos nos levantamos a la mañana pensando a ver cómo vamos a proveer aquello que por ahí tenemos responsabilidad como hombres. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a proveer para nuestra casa? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a producir? Cosas diferentes. Algunos que son empleados tienen que ir al trabajo y bueno, todos los días rendir ahí. Otros como yo que somos comerciantes tenemos que levantarnos todos los días y a ver cómo vendemos y lo que vendemos, cómo lo fabricamos y cómo lo llevamos y pendiente de las cuestiones impositivas en la Argentina que son tremendas y te ahogan y tantas cosas que uno tiene que estar pendiente y podría estar tremendamente preocupado por todas las cosas que tiene que pagar, pero uno descansa en Dios porque Dios es el que provee. Dios es el que te da sabiduría para administrar. Un día de esto voy a hablar de la administración que Dios, de la sabiduría que Dios nos da para administrar lo que tiene que ver con finanzas, que mucha gente también hace agua y le va mal en eso. Entonces, mucha gente vive afanada, vive preocupada y se desenfoca por los placeres de la vida también, no solamente las preocupaciones, los placeres, los deseos. Hay mucha gente que se va detrás de todo lo que desea, de todo lo que necesita, de todo lo que ve, de todo lo que anhela, y se olvida de las enseñanzas de Jesús. Se olvida de prestarle atención a las palabras de Jesús, y tarde o temprano no produce fruto. Y ustedes pueden ver que vengo hablando de fruto. Ahora termino hablando de fruto. Hoy vamos a hablar de frutos. No sé cuántos minutos me falta alguien que me diga, pero ahora voy a hablar de frutos. Porque toda esta parábola apunta a una sola cosa. Comienza con la palabra del reino y termina diciendo que esa palabra del reino tiene que provocar fruto en nosotros. Número 1, ¿qué fue lo que recibiste? Si tenés años de cristiano, ¿cuál fue la palabra que recibiste? ¿Fue la palabra del reino o fue cualquier otra enseñanza? ¿Recibiste la enseñanza del reino que tiene que ver con el gobierno de Dios sobre tu vida? ¿O fue cualquier cosa que recibiste? Si me estás escuchando por primera vez, ¿alguna vez escuchaste lo que significa el reino de Dios sobre tu vida? ¿Alguna vez escuchaste que Cristo, aquel que caminó, Jesús, que caminó hace 2000 años atrás y que fue alguien que realmente existió? Porque en tu calendario dice antes y después de Cristo. Y lo importante que fue su venida a la tierra, que los años los contamos desde su llegada a la tierra. Ese que murió en la cruz y resucitó, hoy es el rey de un reino que quiere venir sobre tu vida y gobernarte. ¿Vos sabés de eso? Por eso es que todos los que están aquí necesitamos tener en cuenta esto. Jesús habla de la palabra del reino. Cómo Dios quiere gobernar nuestras vidas y cómo nosotros reaccionamos ante esa verdad espiritual. Gracias, amor, por decirme que faltan 15 minutos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa palabra que nos viene a confrontar con nuestra naturaleza? Algunos la desechamos, como decíamos recién, no se entiende, la desecho. Me voy a buscar otra sabiduría por el mundo. A ver qué dice el yoga, a ver qué dice el feng shui, a ver qué dice el budismo, a ver qué dice la metafísica, a ver qué dice cualquier otra religión del mundo, a ver qué dice los agnósticos, a ver qué dice los ateos. A ver, busquemos a ver en las filosofías de Grecia, busquemos en la sabiduría de los egipcios, vamos a ver qué dicen los mayas, vamos a ver qué dicen los pueblos originarios, busquemos la sabiduría. Y así les va. Porque desechamos al que trajo la sabiduría del reino de Dios aquí en la tierra, que es Jesucristo. Entonces están los otros, como decíamos recién, que tampoco tienen fruto porque desechan esa palabra, no la entienden. Están los otros, como explicamos recién, ¿sí? los que caían en piedra. Dijimos que la palabra los persigue, siempre tropezan contra lo mismo, vuelven a caer en el mismo lugar. La palabra los mide y vuelven a caer ahí. Están los otros, como decía recién, que tampoco dan fruto para Dios porque se van detrás de los afanes, detrás de las preocupaciones, detrás de los hobbies. Le empieza a ir bien y se olvidan de Dios. ¿Nunca vio gente así usted? Que llegan reventados y dicen, por favor, dame un consejo, ayúdame, ora por mí. Y vos le aconsejás y le empezás a guiar y dedicás tu tiempo para que crezca y tarde o temprano después no lo ves nunca más. Pero ¿saben que nos reunimos como iglesia? ¿Sabés que no puedo? Tengo que ir a tal lugar. Pero ¿sabés que es necesario estar como iglesia juntos? Porque ahí donde crecemos juntos hacia la madurez de Cristo, necesario para entender la palabra es justamente la palabra del reino, para dar los frutos para el Padre. No, tengo
tengo un cumpleaños, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Siempre hay algo para hacer. Y después de un tiempo vos lo ves que su vida es un desastre. Está todo pata para arriba. Algún día voy a hablar de cuando esa otra palabra de Jesús, cuando dice que el rey llamó a mucha gente a que vengan, ¿sí?, a sentarse a la mesa, y muchos empezaron a excusarse. Bueno, esos son esta parte. Los que van detrás de los placeres del mundo, detrás de las riquezas, detrás de las preocupaciones, y empiezan a excusarse. No tengo tiempo para estar en comunión con vos, Dios, ni con la iglesia. No tengo tiempo. Tengo otras cosas para hacer. Ahora quiero hablarles de los últimos, que es lo más importante, y ya voy terminando. Los que producen fruto. Producen, dice, al 100, al 60 y al 30. No voy a decir en porcentaje. Dice 100, 60 y 30 semillas por una. O sea, hay una multiplicación de semillas. Y en esto es lo que te quiero hablar en los últimos minutos. Cuando nosotros oímos realmente la palabra del reino, que son las enseñanzas de Jesucristo, enseñanzas que vienen a confrontar nuestro yo, que vienen a quebrantar nuestro yo, que vienen a sacar de nosotros el gobierno y se pone Él, y empezamos a producir los frutos que el Padre espera, nosotros conectamos inmediatamente con el propósito eterno que Dios tiene con nuestras vidas. Con todos es el mismo. Poder ser transformados a la imagen del Hijo y darle al Padre los frutos que Él espera. Pero sobre todas las cosas conectamos con la esencia del por qué existimos, del para qué existimos. Cuando Dios creó a la humanidad, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dijo 4 cosas, pero hay 2 que son muy importantes. Las 2 primeras son: fructifiquen y multiplíquense. Fructificar y multiplicar. Luego, ustedes saben, el pecado entró, se separaron de Dios y dejaron de ser fructíferos para Dios y dejaron de multiplicar lo que Dios quería que multiplicara. Se multiplicó la humanidad, sí, se multiplicaron un montón de personas, pero también se multiplicó el pecado por causa de cada una de esas personas. Porque lo que se debe multiplicar es una vida. Los frutos que tenemos que dar son los frutos del Hijo, que eso tiene que ver con ser transformados a la imagen del Hijo. Y lo que debemos multiplicar es la vida del Hijo en nosotros, el gobierno de Dios en nosotros, que también los gobierna a otras personas. Por eso que Jesús dice, dan al 100, al 60 y al 30 semillas por una. ¿Qué significa? Que cada palabra que Dios suelta sobre tu vida, la multiplicás. La multiplicás en frutos, la multiplicás en vida, la multiplicás compartiendo esa vida con otros. Conectás con el propósito eterno de Dios. Empezás a vivir para lo que fuiste creado. Fuiste creado para darle gloria a Dios, no fuiste creado para otra cosa. Todo lo que vos ves, todo lo que te rodea, fue creado para una sola cosa, para darle gloria a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La Escritura dice, todo fue por Él, para Él y en Él. No tiene nada que ver con vos, dejá de pensar egoístamente. Dios no piensa en tu bienestar como algo fundamental y que Él vive para eso. No, eso es consecuencia, el bienestar, la paz, la plenitud, es consecuencia de que vos vivas para lo que fuiste creado. Y no fuiste creado para eso que es terrenal, que es temporal y que al momento desaparece de esta tierra y no te llevas nada de eso. Fuiste creado para darle gloria al Padre por medio de Jesucristo, dándole los frutos, los mismos que el Hijo mostró. Esos son los frutos que Él espera de vos. Entonces, no hay frutos en tu vida si la palabra del reino no te gobierna. No hay fruto en tu vida si la palabra de Cristo no abunda en tu corazón. No hay fruto en tu vida si no oís la palabra, la guardás en tu corazón y la ponés por obra. No hay frutos en tu vida, como decíamos en hebreo, si no oís al Hijo. Porque si no oís diligentemente al Hijo, seguramente te vas a desviar. Es necesario que con más diligencia podamos oír, podamos prestar atención a lo que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Hay mucha gente deslizándose para todos lados porque pierde de vista oír y prestar atención al Hijo de Dios. Suenan muy lindas tantas prédicas, las corrientes apostólicas, proféticas, evangelísticas, misiones, todo lo que vos quieras, todas las cosas que hoy adornan a la iglesia o a las instituciones religiosas, porque ni siquiera es iglesia. Son todo muy lindos, suena muy lindo. Entretiene, contiene a la gente, la hace sentir lindo, feliz, a muchos, pero no cumple ninguna para el propósito eterno. Porque toda esa gente que se sintió bien, que la pasó bárbaro en auditorios y demás, cuando vuelve a su vida real, viven esto que dice Jesús. Tropiezan por causa de la palabra, no entienden la palabra, se van detrás de los afanes del mundo y en todo ello encontrar ruinas. Y no producen para lo que fueron creados. No hay frutos de Cristo en sus vidas.
En tu vida tiene que haber los frutos de Cristo. Para eso fuiste creado. Frutos de misericordia, frutos de amor, frutos de bondad, frutos de ayuda al prójimo. Jesús dijo que cuando llegue el tiempo final, los ángeles del Señor saldrán y se van a separar a los cabritos de la oveja. Dice, los va a separar. ¿Y cómo los va a separar? Uno pasarán a la eternidad con Dios y otro al infierno. Y Él dice, por cuanto me diste de comer, por cuanto me visitaste cuando estaba enfermo, por cuanto me visitaste cuando estaba en la cárcel, por cuanto me vestiste. O sea, son obras que nacen de un corazón totalmente rendido para Dios. No tengo tiempo de compartir mi comida con alguien, no es mía. Compartir mi ropa con alguien, no es mía. Visitar a alguien enfermo, a mis parientes, lo demás no, que se mueran todos. Si Dios te está diciendo que vaya a ver a alguien, ¿por qué no vas? Son obras que Dios espera, los frutos de Cristo. Tratar bien a la gente, ser bondadoso, ser generoso con lo que tenés. No solo con el dinero, con tu tiempo, con todo. Estar pendiente de lo que Dios espera para tu vida. Manifestar a Cristo en todo lugar. Son los frutos que el Padre espera. Que vaya siendo transformado, que se vea en vos la naturaleza de Cristo y no la naturaleza de pecado que toda la vida te gobernó antes que llegaras a Él. A Dios no le importa cuánto te sabés de la Biblia, no le importa cuántos libros te leíste, no le importa en cuántos cultos estuviste, no le importa en cuántos momentos de fuego y de poder te manifestaste, no le importa en cuántos altares de adoración estuviste. A Dios lo que le importa es ver los frutos del Hijo en tu vida, porque para eso fuiste creado. Y una vez que esos frutos en tu vida estén, quiere verte compartiendo la vida de Cristo con otros. Jesucristo dijo, el que crea en mí de su interior correrán ríos de agua de vida que saltarán para vida eterna a otros. Eso es multiplicar la vida. Conectate con tu origen, conectate con tu génesis, conectate para lo que fuiste creado y empezarle a darle a Dios los frutos que Él espera, los frutos del Hijo en tu vida. Y empezá, por favor, a manifestar esos frutos a otros. Empezá a compartir la vida, multiplicar la vida de Cristo en otros. Que tu naturaleza, esa naturaleza que te gobierna, que es la naturaleza de Cristo, pueda compartirse a otros y afectar a otros y transformar a otros. Pero todo esto solamente no se hace de la teoría. Ayer escuché a un pastor que me encantó lo que decía, que hay muchos cristianos teóricos. Hay muchos cristianos que escriben muy lindo, que hablan muy lindo, que cantan muy lindo, que hacen cosas muy lindas, pero son simplemente cristianos teóricos. Porque la gente los mira y dicen, son evangélicos, son católicos, son esto, pero no son cristianos, hijos de Dios. La gente te tiene que ver como un hijo de Dios. Para que te vea como un hijo de Dios, tiene que ver los frutos del Hijo en tu vida. Es la única manera. Y esa vida se debe multiplicar. Sean luminares en este mundo, dijo Pablo. Sean luminares, intachables, irreprensibles, sencillos, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo va a cambiar esa maldad y esa perversidad en la gente? Cuando vos seas realmente luz. ¿Y cómo sos luz? Cuando la palabra de Cristo abunda en tu vida y te convierte en una persona sencilla, humilde, mansa, una persona generosa, una persona que manifiesta amor, una persona que manifiesta la vida de Dios a todo su alrededor. Te dejo esta enseñanza, otra sabiduría más, otra parte de la sabiduría de Cristo expresada en sus enseñanzas. Vamos a seguir cada domingo compartiendo algunas de estas cosas que a veces, como decía, las pasamos por alto y tal vez no la tenemos muy en cuenta. Pero quiero decirte algo, esto que vimos hoy y lo que vamos a ir viendo de Cristo, simplemente o importantemente, son las cosas que tenés que prestarle atención para que tu vida realmente sea transformada. No transforma tu vida una oración poderosa del hombre más ungido del mundo, esos versos religiosos. No transforma tu vida un ayuno de 40 días. Puede hacer algo, pero no lo transforma. No transforma todo lo que todos los argumentos y todas las estrategias y todos los modelos que la religión te enseñó. No te cambia eso. Jesucristo no te trajo una religión con modelos, con formas. Jesucristo te trajo una palabra, la palabra del reino. Y vos decidís. Si no la entendés y la desechás, si la tomás por un tiempo, pero después tropezás con esa palabra y te vas. Si los afanes de esta vida te hacen olvidarla y viene ruina sobre tu vida, o si realmente la tomás y lo que recibiste lo multiplicas. Te envío un fuerte abrazo de aquí de la isla de Tigre. Pido a Dios que por medio de su Espíritu traiga revelación de cada palabra y enseñanza de Jesucristo. Pido a Dios que el Espíritu Santo te movilice todos los días a que puedas ir y leer las enseñanzas de Jesús. Y que no solamente las leas, sino que le prestes atención y que las puedas aplicar en tu vida y que tu vida sea transformada para que puedas darle al Padre los frutos que Él espera.
¿Qué fruto le estás dando a Dios en este tiempo? ¿Con qué lo vas a alimentar al Padre? El Padre se alimenta de una sola cosa, de los frutos del Hijo, que se vean en vos. Y Él quiere decirte, como lo dijo a su Hijo, este es mi Hijo amado en quien me complace. Esa es nuestra vida. Para esto estamos aquí en la tierra. Para esto hemos aceptado a Cristo, para complacer al Padre por medio de los frutos del Hijo. Fuerte abrazo para todos. Que tengan paz. Una muy buena semana para todos. Semana de bendición, de prosperidad. Una semana conectados con esta palabra. Y que los frutos de Cristo se vean en nosotros y podamos así poder de una vez por todas ser la iglesia, los hijos de Dios, siendo luminares del mundo. Paz, que sigan bien. Buena semana. Chao, chao.